Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Que el Señor le bendiga, hermano mío. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy para seguir estudiando la palabra de Dios, desarrollando este tema tan importante, el mensaje completo de la Navidad. Decíamos en el programa anterior que una de las cosas que debemos tomar en cuenta para entender el mensaje completo de la Navidad es que debemos tener claro que aquel niño que nació en Belén de Judea no se quedó niño, sino creció hasta llegar a ser un adulto. Dijimos que si solamente nos quedamos con la historia de que nació un niño, que llegaron los magos, los pastores y que hubo regocijo en los cielos y en la tierra, si solo nos quedamos hasta ahí, tenemos una historia incompleta. Tenemos que pasar más allá de esto y entender que aquel niño que nació, quien es Dios mismo, venido del cielo, nacido en Belén, creció hasta llegar a la edad adulta, para poder ser nuestro Salvador. Y leíamos en San Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante, comenzamos leyendo en nuestro programa anterior. Vaya conmigo a San Lucas y vamos a continuar desde este punto en adelante. San Lucas capítulo 2, verso 21 al 52. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. A propósito, ¿por qué se llama Jesús? ¿Porque es bonito? ¿Porque se oye bien? No, porque Jesús significa Salvador. Le pusieron por nombre Salvador porque precisamente Él venía para ser el Salvador. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, dice la Escritura. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como era costumbre en los rituales cuando nacía un bebé. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, o sea, el primogénito, será llamado santo al Señor. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, en realidad los que tenían un poco más de dinero, eran familias más acomodadas, traían un cordero. Pero los que no tenían tanto dinero, los que eran familias no tan acomodadas, pues tenían la opción de traer tórtolas o palominos. Lo importante es que ellos estaban trayendo un ser vivo para ofrecerlo. Dice el versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Ah, qué maravilloso es esto! Aquí tenemos un hombre anciano, que se le había revelado de que él no iba a morir hasta que viera con sus propios ojos al ungido del Señor, al Hijo de Dios viniendo a la tierra. Pues bien, ahí estaba este hombre. En el verso 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Ese día quizás él estaba en su casa. Quizás él se levantó por la mañana y él fue movido por el Espíritu a ir al templo. Y cuando los padres del niño, dice la Escritura, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, aquel anciano,
le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, es maravilloso que entendamos cómo aquel hombre entendía que aquel que tenía en sus brazos era Jesús el Señor. Y es que muchos no le conocieron, pero gracias a Dios que muchos sí le conocieron y sí le recibieron. Y he de decir con mucho gozo que también así es el día de hoy. Es cierto que hay muchos que no le conocen y hay muchos que no le reciben, pero gracias al Señor hay muchos que sí reconocen quién es Jesucristo y le reciben en sus corazones. Pues bien dice la Escritura, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. A propósito, ¿de qué salvación está hablando Simeón? Está hablando de Jesucristo, porque Él es el Salvador. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Está hablando de que Jesús, el Hijo de Dios, ha de morir en la cruz y va a traer un dolor terrible al corazón de su madre. Y luego sigue diciendo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, dice la Escritura, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos míos, él crecía, él llegaba a ser un muchacho. Luego el verso 41 nos habla de un tiempo después. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, dice la Escritura. Y cuando tuvo 12 años, note cómo habían pasado ya algunos años, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Dejaron la compañía, dejaron la caravana y regresan nuevamente a Jerusalén buscándole. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Hasta 3 días después le buscaron por toda Jerusalén. Pero el último lugar donde le fueron a buscar fue el templo. Si le hubieran buscado en el templo, primeramente le hubieran hallado el primer día. Pero dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Él estaba hablando con los doctores de la ley, preguntando y haciendo preguntas. Cuando le vieron se sorprendieron, dice la Escritura. Y le dijo su madre, Hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que no habían entendido? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, después de los 12 años que ya hemos visto, crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí tenemos cómo aquel niño que nació, crecía, y llegaba a ser hombre. Hermanos míos, la cuarta cosa que debemos de tener clara al considerar la Navidad, debemos de saber que aquel niño que nació, que vino del cielo, quien es Dios mismo, que creció y llegó a la edad adulta, precisamente para hacer aquello para lo cual había venido del cielo. Debemos de tener claro a qué vino Jesucristo. El Cristo que nació y creció hasta ser un hombre llevó a cabo la obra más grande jamás realizada. Y es que Él vino con una misión específica y la llevó a cabo hasta el final, de una manera muy concentrada, muy escueta. San Lucas nos dice esto. Vaya conmigo a San Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son pocas palabras, pero en estas palabras está encerrado todo. Nos da la razón por la cual vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo muy importante que debemos notar en este pasaje, y es que Jesús, o a Jesús se le llama aquí el Hijo del Hombre. Ahora, no debemos confundirnos, estimado oyente. No dice Hijo de Hombre, dice Hijo del Hombre. No dice Hijo de Hombre, como es el caso de Ezequiel, a quien sí se le llama Hijo de Hombre, porque eso es lo que Ezequiel era. Ezequiel era hijo de un hombre. Pero cuando habla de Cristo dice el Hijo del Hombre. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 2 y versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 8, para que tengamos claro de qué estamos hablando. No es lo mismo hijo de hombre que hijo del hombre. Ezequiel 2:1 nos dice, me dijo, hijo de hombre, dice Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Capítulo 2, verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y tú, hijo de hombre, dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y el versículo 8 tenemos la misma palabra. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora, en cada uno de estos versículos tenemos la frase llamándole a Ezequiel hijo de hombre, porque Ezequiel era hijo de un hombre, así como usted y yo y cada habitante de este planeta somos hijo o hijos de hombre. Cada uno de nosotros somos hijos de hombre. Pero al Cristo se le llama hijo del hombre. Esto es el hijo de la humanidad. Él tomó humanidad. Esto es que Él entró a nuestra familia llegando a ser nuestro pariente.
Es por esto que al comienzo de nuestro estudio dije que la Navidad tiene que ver con nosotros como seres humanos. Por todo esto es de suma importancia que comprendamos el mensaje completo de la Navidad, porque tiene que ver con cada ser humano del planeta. Aquel niño que nació vino para llegar a ser nuestro Salvador. Aquel niño que nació vino para llegar a ser nuestro Redentor. Aquel niño que nació vino para llegar a ser nuestro sustituto, tomando nuestro lugar para morir por nuestros pecados en la cruz. De manera que Él es el Hijo del hombre. Pero Él no es hijo de un hombre. Él es Hijo de Dios. Él vino para llevar nuestros pecados. Él vino para morir en nuestro lugar. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, nos dice la palabra del Señor. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, dice la Escritura, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos míos, el Evangelio es la historia de todo esto. Hay un pasaje en las Escrituras que nos lo dicen con mucha claridad. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién sigue diciendo Romanos? ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este pasaje tenemos el Evangelio, y el Evangelio nos habla de Jesucristo, que Él era verdadero Dios. Él es Dios mismo, que vino a la tierra y nació como hombre. Él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Y que Él murió y resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte. Él vino para morir en nuestro lugar y pagar con su muerte por nuestros pecados y de esta manera darnos la vida eterna. Por eso en San Juan capítulo 12, verso 46, nos dice la palabra de Dios. Yo, dice Cristo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué vino? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Recuerde que Él es la luz verdadera que venía a este mundo. Yo, la luz, he venido al mundo, dice Él, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estimados oyentes, Jesucristo, el Hijo de Dios, atravesó por todo esto como parte de un gran propósito ya establecido desde la eternidad. Él vino a la tierra y nació en Belén de Judea precisamente con esta misión. Romanos capítulo 41, verso 25, nos aclara.
el cual dice fue entregado por nuestras transgresiones, como nos lo dice Isaías que ya leíamos. Él murió por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó de entre los muertos y con su muerte en la cruz, Él compró la vida nueva que usted y yo podemos tener, estimado oyente. Nosotros tenemos vida eterna, pero esta vida eterna la compró Él, cuando Él murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Hermanos, a esta altura de nuestro estudio, hemos llegado a la quinta cosa que es necesario tener en claro al considerar el tema completo de la Navidad. Ya vimos quién era aquel bebé que nació en Belén de Judea. Ya considerábamos que Él vino del cielo. Ya considerábamos que Él creció y llegó a ser un hombre. Y hemos considerado que Él vino con la misión específica de buscar y salvar al que estaba perdido, y que Él hizo una gran obra de salvación para todo aquel que cree. Ahora, es necesario analizar, hermanos, ¿a dónde se fue Cristo después que terminó la obra que vino a realizar? Porque ya dijimos que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ahora, debemos tener claro, entender, estar conscientes, asimilar a dónde se fue Cristo después que terminó la obra que vino a realizar. Hermano mío, para entender la historia completa de la Navidad, debemos tener muy en claro que aquel niño que nació en Belén de Judea, quien como ya dijimos era en el principio con Dios, y quien era Dios mismo hecho carne, y que vino del cielo con una misión específica, la cual llevó a cabo hasta el final, y que murió en la cruz y resucitó, terminando su obra, Él regresó al mismo lugar de donde había venido. Y como ya vimos en estudios anteriores, Él vino del cielo, y Él regresó al cielo de donde había venido. Él vino del cielo y regresó al cielo. Él vino del Padre y regresó al Padre. Y Él está en el cielo precisamente a la diestra del Padre. Vamos a desarrollar toda esta idea, toda esta hermosa verdad en nuestro próximo estudio. Yo le invito pues a no perderse y a estar con nosotros en nuestro próximo tiempo de estudio bíblico, así como está escrito. Por ahora nuestro tiempo ha terminado. Que el Señor le bendiga, amable oyente, y le esperamos en el próximo programa. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.